Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentan Radio Pilares, las voces de la comunidad. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Panolti, Nuinihuatzincintin, Kenoncate, Nani Pahpaki, Titetlapalolis. Hola, estimados amigos, estoy muy contenta de saludarlos. Soy su amiga Sihuapactli, Macuali Xihualacan, Radio Pilares Yancuic. Bienvenidos a Radio Pilares Yancuic. Ya saben, desde el oriente de la Gran Tenochtitlan. Hoy CDMX, acá por el rumbo de Quetzalcóatl, por donde sale el sol. Muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy en los controles, a nuestra maestra Erandia Bendaño en la producción. Deseamos que se encuentren muy bien, pues hoy les tenemos un programa para sudar. Les contaré de un viaje que hicimos a las chinampas de Xochimilco, y no precisamente para dar un paseo en trajinera y disfrutar del recorrido por sus grandes canales, sino para presenciar la siembra de un temazcal. Sí, yo no sabía que los temazcales se sembraran, como el temazcal tipo inipi de origen lakota, al que le llaman la tienda de sudación. Recordemos que para los mexicas, el temazcal o temazcali era el baño de vapor, construido de piedra o de adobe. En un extremo se calentaban piedras volcánicas con fuego, se rociaban con agua caliente o infusiones de hierbas aromáticas y medicinales que producían vapor. Tenía fines higiénicos, terapéuticos y sobre todo para las mujeres después del parto, pero también se limpiaba el cuerpo y la mente en esos bañitos de temazcal. Se usaba para ceremonias rituales, incluso era un lugar de convivencia. Muchos pueblos mesoamericanos y del norte del país tenían prácticas similares. Y bueno, estos baños de vapor son ancestrales en varias partes del mundo, pero en el caso de Mesoamérica, lo importante es el simbolismo que le daban a estas casas o tiendas de sudación. Por ello, de siembra y temazcal va este programa. Pilares regenera el tejido social en zonas prioritarias mediante la participación de sus habitantes en comunidad. Y para empezar, ¿ustedes han estado alguna vez en una casa o tienda de sudación o de vapor? ¿Qué opinan de la importancia que tenía para los pueblos mesoamericanos el baño de temazcal? ¿Por qué creen que subsistan hasta hoy? ¿Les gustaría acudir a darse un bañito en esos lugares? Pues les cuento que el sábado 8 de febrero de este año, como a las 8:30 de la mañana, llegué al Club Chicoco, ubicado en Cuemanco, Xochimilco. Es un lugar enorme, bonito, lleno de garzas y gentes corriendo alrededor y deportistas practicando canotaje. Cuando puedan, visiten esa zona, les va a gustar, lo van a disfrutar. Yo entré a la zona de Chinampas, donde hay pequeños embarcaderos, y por la ubicación que me mandaron por WhatsApp, pensé que era el lugar de reunión donde vería a Miguel, un danzante de sol y conocedor de temazcales tipo inipi. Como no lo vi, le llamé y me aclaró que era un poquito más adelante, en otro pequeño embarcadero. Me dijo que no tardaba en llegar y que podía adelantarme. Caminé unos 3 minutos y encontré el muellecito. A lo lejos reconocí a Arturo, también danzante,
quien me contactó con Miguel. Respiré tranquila al ver que la pequeña canoa aún tenía espacio para mí y la abordé. Pero antes, pagué mis 5 pesitos a la chica que se puso frente a mí antes de que subiera a la pequeña embarcación. Saludé a Arturo y a otros hombres que viajaban en la lancha. Solo teníamos que cruzar al otro lado del canal. Así comenzó el recorrido. Era una mañana de cielo aturquesado, tibia y verdosa por los árboles ahuejotes que rodean los canales, los guardianes ancestrales de las aguas de Xochimilco. Volaban parvadas de garzas blancas y negras. Se sentía la quietud matinal ausente de visitantes en ese momento. En el agua se reflejaba la jícara celeste, como le dicen los danzantes al Ilhuicatl o cielo. En el lago se veían figuras largas y negras. Eran las sombras de los grandes ahuejotes que limitan esos grandes caminos de agua. El viaje duró lo que pagué al subir, pero en minutos. Al llegar al otro extremo, caminamos en medio de campos verdes. Parecían grandes alfombras todavía con la humedad del rocío. Me gustó mucho ver ese paisaje y sentir que respiraba aire puro. Los grandes rectángulos de tierra divididos por pequeños canales son impresionantes. Pero ahora varias de las chinampas son campos de fútbol y el griterío de los jugadores, silbatos y golpes al balón se escuchaban mientras llegábamos al lugar indicado. Una chinampa que tenía al fondo de su entrada una tienda con venta de refrescos, sopes, quesadillas y todo para desayunar. Yo iba casi en ayunas, pues solo alcancé a tomar un té y un pedacito de pan al salir de casa. Dimos vuelta a la derecha y hasta el fondo todo era verde, un rectángulo delineado de árboles a la derecha. A la izquierda, una pequeña división con otra chinampa, un cuarto de madera y a unos pasos un pequeño canal. Por ahí llegó Miguel en una canoa, junto con otros de sus compañeros. Bajó con unas piedras en cada mano y las otras quedaron en la barquita. En ese momento no se me ocurrió pensar para qué eran esas piedras. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por aceptar platicarnos de este día y de este evento que se lleva a cabo el día de hoy aquí contigo, que es la siembra del temazcal. ¿Tiene un nombre el temazcal? Este es un inipi que viene del norte. Este es un temazcal inipi que lleva cientos de años con los dakotas. Entonces llegó a México aquí y nosotros ya también lo adoptamos porque somos danzantes de sol. ¿En qué consiste ser danzante de sol? Danzante de sol es una danza durante 4 días que ayunamos sin comida y sin agua y le rezamos al sol, al Padre Sol. Entonces el rezo es para la humanidad, para mi comunidad y mi nación. En conclusión, para todo el mundo. ¿Por qué se le llama siembra de temazcal? Se le llama siembra porque estamos sembrando un inipi en la madre tierra, el cual ofrendamos cuarzo, semillas, agua, tierra y aire en el ombliguito, y en cada contorno, en cada palito, ahí lleva también su rezo, ¿no? Es una siembra porque estamos sembrando un ombliguito de la madre tierra. Más adelante, Edgar, otro danzante de sol, me aclararía que esas piedras serían las que se quemarían en la fogata frente a la puerta del temazcal. Arderían al rojo vivo para luego entrar al ombligo del temazcal. Les llaman las abuelas, las abuelitas, a las que se les recibe cuando entran al temazcal y se les da la bienvenida con la frase: «Bienvenida, abuelita». Edgar me dijo que esas piedras son volcánicas, también conocidas como magma, y que se les dice abuelas porque en un principio, cuando todo era fuego, este se unió con el agua y se formaron las piedras magma o roca volcánica. Dice que esas rocas fueron las que conocieron a Dios y que tienen memoria. Por eso son las abuelas. Y el sonido que emiten al fusionarse agua y fuego es un canto, el canto de las abuelas dentro del temazcal. Son 52 piedras las que se usan en la tienda o casa de sudación. Para los mexicas, el número 52 representa un atado de años, un siglo, el recorrido de una vida, el tiempo en el cual se alcanzaba la sabiduría y se volvía a empezar un nuevo ciclo. Para ese momento, ya había varios hombres reunidos y organizados para el trabajo de siembra. Edgar encendía el fuego en el popoxcómetl, en la vasija que humea, es decir,
en el sahumador o sahumerio. Observé cómo lo hacía únicamente con pequeñas maderas y varitas. Siempre había visto que la mayoría de las mujeres sahumadoras que manejan el fuego lo encienden con ocote y carbón. El procedimiento de Edgar me pareció más complicado. Le hice el comentario y él me dijo que no había traído el ocote y el carbón. Mientras, seguía bien concentrado en su tarea cortando pequeños y delgados pedazos de madera con un machete, juntando varitas para encender el fuego y sahumar el lugar donde se haría la siembra. En una de esas se cortó y entre broma y risa le dijo a sus compañeros que el temazcal había pedido sangre, su ofrenda. ¿Cómo llegas tú a hacer temazcales? ¿Cuánto tiempo? Pues yo llevo una trayectoria de 22 años, ¿no? Del cual 2 años se trabaja, ¿no? En el fuego, y de ahí me suben a la montaña con los abuelos. Me preparo para ser danzante de sol. Para esto cumplo 4 años de danza del sol y los hermanos mayores me empiezan a instruir lo que es un corredor de temazcales, pero para esto pasaron 12, 13 años para que yo pudiera estar al frente y poder correr un temazcal. ¿Por qué se le llama correr el temazcal? El corredor es el que mueve la energía dentro del temazcal, el que le echa el agüita a las piedras. Se le llama corredor porque él está al pendiente de toda la gente, él está cuidando a la gente, que no se suba mucho el calor, que no se baje el calor. Él nos da un poco de explicación qué es un temazcal. Edgar me dijo que tiene 18 años en el conocimiento del temazcal, pero como guía en él, 5 años. Le pregunté a él, ¿qué es correr el temazcal? Y él me dijo que consiste en saber qué haces con la energía dentro de la tienda de sudación, como llaman los lacotas al inipi, al temazcal, lo que es lo mismo para los mexicas, el temazcali. Me puse a observar antes que preguntar, pues esa práctica demanda concentración y lo menos que quería era ser inoportuna. Ya era ganancia haber podido estar en ese lugar, algo que no siempre se permite a personas ajenas a esos círculos. Aún no sentía la confianza de filmar o ponerles un micrófono enfrente, por respeto a todo ese rito que empezaba a realizarse. Al lado de Edgar estaban unas ornamentas de venado, las cuales se usarían para acomodar las piedras calientes en el ombligo del temazcal. Cuando le pregunté a Edgar por qué se usan esas astas o cuernos de venado, me dijo que el animal sagrado para los Wixárika es el venado, quien con sus astas elevó al sol para que alumbrara el mundo. Se me hizo una historia muy bonita, que más adelante entendería. Poco a poco fui sintiendo confianza y tomé una que otra foto y pequeños videos como evidencia de esa siembra. El sol ya me quemaba la cara, el aire era suave, apenas se percibía. El paisaje se me figuraba una postal en colores azul y verde. Era una mañana clara sobre la chinampa de Don Gaby, con esos agüejotes y garzas blancas que se paseaban por los aires en grandes parvadas. Por un momento recordé mi infancia, allá en Culhuacán, cuando veía todas las tardes pasar grupos formados de esas aves que volaban hacia el oriente. Entonces, todo era milpa y arboleda en las parcelas expropiadas a mis abuelos y otros ejidatarios. Lo que hoy es toda la CTM Culhuacán. Sentí nostalgia, me vino un suspiro y agradecí el estar el ahí, el aquí y el ahora. También pasaban parvadas de aves negras semejantes a las garzas que descendían en el terreno de al lado. Parecían pipilitos, guajolotitos pequeños, buscando comida entre el pasto. Los gritos de los futbolistas de la chinampa aledaña no paraban. Sonaba el silbato del árbitro y los gritos de gol eran perceptibles inmediatamente. Temazcal, fútbol, la chinampa, ambientes disfrutables en ese momento. Había tanta vida, sonidos ya difíciles de percibir en esta ciudad, de motos ruidosas, de carros pitando, por conductores apresurados, sirenas que ensordecen y microbuses por todos lados. Pensé, aún quedan algunos paraísos por conservar en esta ciudad, la chinampa y sus canales. Recordé la última vez que estuve en San Gregorio y vi todo el proceso de siembra y cultivo de hortalizas que al final se comercializan en la central de abastos de esta gran Tenochtitlán.
La mañana avanzaba, la organización y las labores iban en aumento. Escuchaba las indicaciones y cómo se asignaban tareas y se hablaba de los materiales para comenzar. Aproveché para platicar con Arturo y le pregunté sobre el tamaño que tendría el temazcal. Me comentó, junto con Huitzilihuitl, otra persona que estaba cerca de él, que los temazcales no tienen una medida fija. Me dijo Arturo que depende de la demanda de la gente que asista al lugar, del tamaño de las telas que se ocupan para cubrirlo y de otros factores. Pues si es muy grande, demandará más calor, más leña, más carrizos y corre el riesgo de vencerse. Cuando estuvieron listos para comenzar la siembra, lo primero que hicieron fue elegir el lugar dentro de la chinampa donde se sembraría el temazcal y decidieron que fuera del lado del canal, donde llegaron en canoa Miguel y sus compañeros, a un costado de los ahuejotes, los guardianes de la chinampa y habitantes ancestrales de Xochimilco. Comenzaron por enterrar un carrizo donde estaría el ombligo o centro del temazcal. El jefe Huitzilihuitl, también danzante y con experiencia en estas siembras, acompañaba al grupo. Él y Arturo colocaron el madero sobre la alfombra de pasto natural. Miguel y otros participantes estaban al pendiente. Huitzilihuitl comentó que era un trabajo de matemática ancestral medida con los pies. No lo entendí en ese momento, pero más tarde comprendí. Vi primero cómo amarraban un lazo desde el centro de la gran caña hacia afuera. Luego comenzaron a colocar 4 carrizos que representaban los puntos cardinales. Mientras uno sostenía el madero central, otro marcaba el gran círculo. Al mismo tiempo, Arturo, Miguel y Huitzilihuitl colocaban tierra para definir la circunferencia que al final quedó terminada. Después de terminado el gran círculo, Miguel se recostó dentro de él. Su cabeza estaba en el borde y sus pies cerca del madero clavado en el centro, y comenzaron a marcar el ombligo del temazcal. En ese momento comprendí lo que decía Huitzilihuitl sobre la matemática ancestral que se mide con los pies y con el cuerpo también, diría yo. De esa manera, miden para saber si cabrá una persona acostada dentro del temazcal, lo cual quedó perfecto, al menos para Miguel y los de su tamaño. Quizá falte o sobre para otros. El siguiente paso fue definir el ombligo o pequeño círculo del temazcal, con el mismo procedimiento del círculo mayor. Y una vez delimitado con tierra, en su centro se colocó el popoxcomitl, la vasija negra y humeante, rodeada de un paliacate rojo, el fuego que había estado encendiendo y cuidando Edgar. Entonces hicieron una ofrenda de copal y el humo blanco comenzó a elevarse dentro del pequeño centro. Una vez definido el ombligo, comenzaron a colocar 8 carrizos que representaban los 4 puntos cardinales: oriente, poniente, norte y sur, las puertas del temazcal. Miguel y otro compañero fueron clavando los primeros carrizos apoyándose de las piedras. Todos estaban al pendiente. La puerta de entrada al temazcal se marcó por el oriente, frente al ombligo, por el rumbo de Quetzalcóatl, por donde sale el sol, con unos pequeños ajustes, pues estamos en invierno, decían ellos. Huitzilihuitl me explicó que es el rumbo de la serpiente preciosa, el oriente, y que lo correcto es decir, Seacatopilz-Quetzalcóatl, uno carrizo, nuestro señor, serpiente preciosa. Cuando el ombligo estuvo listo y definido, Miguel y otro acompañante comenzaron a quitar el pasto. Era como si le estuvieran quitando la piel a la tierra. Usaron barreta y machete. Fueron desprendiendo cuidadosamente el pequeño círculo de pasto. Luego sus manos fueron el instrumento principal para retirar el pedazo de pasto que finalmente desprendieron completo y lo colocaron a un lado de la chinampa para que siguiera viviendo. El pequeño hueco dejaba ver la tierra húmeda, de color café oscuro, y comenzaron a cavar un pequeño pozo en el ombligo con la barreta y el machete. A un lado estaba el popoxcomitl, cuyo fuego era cuidado y alimentado por Edgar. Retiraban con una cubeta la tierra del ombligo. Miguel tomó el sahumerio y pidió permiso a la madre tierra. Rezó para continuar con la labor. Edgar ofreció tabaco en el sahumador y medicina, plantas para sahumar, que guardaba en unos morralitos, mientras los demás seguían cavando en el ombligo. Cuando el ombligo tuvo la profundidad suficiente, llegó el momento de agradecer a la madre tierra en ese pequeño ombliguito. Entonces, todos nos hincamos. Huitzilihuitl hizo su rezo, su intención.
que apenas se pudo escuchar con los gritos de los futbolistas y los cantos de pájaros que no dejaban de escucharse desde que llegamos a ese lugar. Me habría gustado filmar todo, pero sentí algo de pena y no quería alterar la espontaneidad de esa ceremonia. Alcancé a poner el celular cerca de ellos, a Miguel, cuando hizo su ofrenda de tabaco con el Popochcomitl y agradeció a todos los que estábamos presentes. Luego Miguel volvió a sahumar el ombligo del temazcal y colocó el Popochcomitl en el centro. Pidió permiso a los 4 rumbos y sahumó lo que se ofrendaría a la Madre Tierra en ese ombliguito de temazcal. Todo el ombligo se tornó blancuzco por el humo que lo envolvía. El mismo Popochcomitl se perdió dentro del ombligo. Después del agradecimiento vino la ofrenda a la Madre Tierra en ese ombliguito. Fue por cada rumbo, pero antes se distribuyeron los alimentos y bebidas que los asistentes llevaron para compartir, que eran manzanas, naranjas, tabaco, pan y pulque. Inició Edgar por el oriente ofrendando naranja. Luego vino Don Gaby, el dueño de la chinampa. Continuó Arturo y luego Huitzilihuitl roció el neuctli o pulque alrededor de las frutas. Yo también participé, ofrendando naranja. Pedí a la Madre Tierra que en ese ombliguito de temazcal hubiera salud para todos los que llegaran ahí. Carlos Alberto pidió que fluyera la energía en ese ombligo. Otro compañero ofrendó un cocol, Yusef agua, y dijo unas palabras muy bonitas. Cada vez que alguien terminaba de ofrendar, se pronunciaba el Ometeotl, que significa la dualidad, y le seguía un toque de caracol. Cuando todos terminaron de ofrendar, cubrieron lo ofrendado con la misma tierra mientras sonaba el Atecocoli. Luego se colocó el Popochcomitl dentro del ombligo ofrendado. Me levanté del lugar y caminé al canalito cercano. En el suelo y sobre pañuelos rojos estaban las ornamentas de venado, un panhuehuetl o tambor de mano, los atecocoli y el incienso en una cesta, una ala de águila que serviría dentro del temazcal para avivar el calor de las abuelas. El Popochcomitl ardía en el ombligo, sobre la ofrenda enterrada. Ellos continuaban los trabajos de los 8 carrizos que semejaban caminos en cada uno de los puntos cardinales. Estaban colocados en el pasto, mientras iban perforando el hoyo donde meterían cada carrizo. Usaban la barreta que hundían para luego corroborar la profundidad que tendría el carrizo. Colocaron después otros 8 carrizos que serían los acompañantes o refuerzos para que el esqueleto del temazcal estuviera más firme. En el ombliguito se concentró el tabaco, el caracol y el agua. El Popochcomitl seguía ardiendo. Sus llamas rojas danzaban con el viento. Había un murmullo de voces que se ponían de acuerdo en lo que hacían. Los gritos de los jugadores de al lado no impedían que se desarrollara la siembra con la solemnidad que demandaba el acto. De repente bromeaban entre ellos, recordaban anécdotas. Se veía cómo disfrutaban lo que estaban haciendo. Era un trabajo en equipo, acompañamiento, armonía, una fiesta, el nacimiento de algo nuevo, de una casa, de una hermandad. Esa era mi sensación. Y aunque a varios los veía por primera vez, empecé a sentirme en más confianza. Todo tiene su arte y comenzar a atar los carrizos enterrados me lo demostró. Pues hay que saber cómo hacer el amarre de lazos y carrizos. Primero tuvieron que hacer pequeñas madejas que se humedecieron para trabajarse mejor. Entre ellos hablaban de la práctica de distintos nudos. De repente sonó como albur cuando alguien preguntó, ¿te sabes el de marrano? Luego se aclaró que es el tipo de amarre que se usa para amarrar a los puercos cuando los van a sacrificar. Y el amarre comenzó. Entonces Huitzilihuitl sugirió que Arturo, Héctor y Carlos amarraran los carrizos. En el ombligo del temazcal se concentró el tabaco. Antes de enterrar los primeros carrizos, se recostaban para ver qué tanto soportaban algunos. A veces se vencían, otros se tronaban, pero Miguel decía que era normal por el tipo de carrizo. Y cuando estuvieran bien enterrados, se reforzarían, que solo aquellos que de plano se tronaran, se cambiarían. El carrizo era verde y grueso, parecía una gran caña de azúcar. Primero probaban lo hondo, la profundidad a la que quedarían. Pero antes de enterrar los carrizos que serían amarrados para formar el inipi, fue necesario hacer un acto ceremonial. En cada perforación u hoyo donde se iba a introducir el carrizo, se debía pedir permiso y ofrendar.
La ofrenda consistía en introducir tabaco, cuarzos, agua, sahumar y toque de caracol. En esa ceremonia se me asignó el trabajo de ofrendar tabaco seco. Me entregaron la cesta que lo contenía para ir colocando en cada hoyo un poco de la aromática planta ritual. Procedí a realizar la señal a los 4 rumbos, una cruz, luego un círculo a la izquierda y otro a la derecha. Así he aprendido en la danza, que es la manera en que se ofrenda, tanto al oriente, al poniente, al norte y al sur. Una vuelta a la izquierda y otra a la derecha, como para cerrar el círculo. La dualidad, el ometeotl. Joseph ofrendó el agua, Edgar los cuarzos, Miguel sahumó, mientras Carlos tocaba el caracol. Así fuimos hasta terminar los 16 carrizos que formarían el gran círculo o esqueleto del temazcal. Me sentí muy agradecida de haber participado en esa ceremonia de la cual no alcanzo a entender muchos significados, pero sé que es algo muy espiritual que espero más adelante poder digerir. Solo conozco a Arturo y a Miguel, más a Arturo por la danza. A los demás era la primera vez que los veía, pero me dieron mucha confianza y paz, respeto. Llegué a sentirme integrada en ese acto tan ritual. Luego cada uno siguió el trabajo de unión de carrizos. Los cruzaban y amarraban con las madejas de lazos que previamente hicieron. Yo solo apoyé con 2 madejitas que saqué de las grandes madejas de lazos. Crucé desde el dedo pulgar al meñique hasta formar un atadito. Se amarraba en medio y se echaba al bote de agua para humedecer y hacer más fácil su uso. Durante el amarre, Miguel se recargaba en los carrizos haciendo pruebas de resistencia. Carlos comenzó a reforzar los que se habían doblado. Poco a poco se comenzó a ver la forma de casa circular, el esqueleto, como si fueran unas grandes venas verdes que sostendrían la tela del inipi Lakota. De repente, el paisaje me distraía, sobre todo las papalomej, las mariposas de color amarillo que revoloteaban por los ahuejotes y otras plantas cerca del canal. Por más que quise fotografiarlas, me fue imposible. Me habría gustado capturar su vuelo para un TikTok al que le pondría la canción de Macondo con Oscar Chávez. Volví a ver cómo seguían los amarres de carrizos. La gran tienda de sudación estaba creándose. Miguel cuidaba el poposhcómitl y Edgar se acostaba para ver si ya se formaba la estrella en el techo del temazcal. Escuché que era un cuadrado, pero la estrella era señal de que iba bien el amarre. El cruce de carrizos se reflejaba en el centro, en el ombligo donde también me introduje para observar las sombras del esqueleto, que se reflejaban muy bien con el sol en ese momento. Para esa hora, el Padre Sol se sentía muy fuerte, calentaba y quemaba. El cielo tenía un azul que se iba haciendo más fuerte. Quizá era el contraste con el verde que prevalecía en la chinampa, o tal vez la falta de costumbre de ver esos paisajes tan claros, pasto tan verde como alfombra, ahuejotes, esos testigos del nacimiento del inipi, del temazcal. El humo del poposhcómitl, del cual se desprendía el humo hacia el cielo, parecía el permiso continuo que se estaba dando desde el inicio. Era como una conexión desde el centro del ombligo hacia el universo. Dentro del esqueleto del temazcal se veían las manos que seguían amarrando los carrizos. La puerta había quedado definida. Ya se veía la entrada del temazcal y los carrizos vencidos se comenzaron a reforzar. Para esos momentos, muchos de nosotros estábamos descalzos, sintiendo el contacto directo con la madre tierra. Otros con camisetas cortas, gorras o sombreros. Luego comenzaron a colocar carrizos alrededor de los ya cruzados. Era un refuerzo, pero ahora circular en toda la tienda de sudación. De repente, se asomaban las mariposas amarillas junto al esqueleto del temazcal. Pasaban rápidamente y se quedaban congeladas en una foto, mientras seguían los últimos amarres. Para la última vuelta alrededor del esqueleto se usaron ramas de los árboles que rodeaban la chinampa. Pero antes de cortarlas, escuché que decían, pídele permiso al árbol. Y así fue quedando un hermoso techo. Luego llegó el momento de definir la entrada con una rama gruesa a la que le dieron forma semicircular para asemejar la boca de la casa. Y entre Edgar, Arturo, Miguel y Huitziliu se dieron a la tarea de doblar la vara.
De repente parecía que le pedían permiso ante la resistencia de la vara para que aceptara hacer la puerta del temazcalito. Les costó un poquito de trabajo. En ese momento, otro compañero hizo sonar el panhuehuetl y cantó Los años danzan. Apenas se escuchaba entre las voces de quienes amarraban y los jugadores del campo de al lado, que no cesaron en todo ese momento. Finalmente quedó la entrada y todo listo. Se vistió el inipi con grandes lienzos de telas mayormente oscuras. Ahí, frente a su puerta, las abuelas quedaron formadas junto al cuadro preparado para la hoguera, esperando para quedar al rojo vivo antes de entrar al ombligo del temazcal. Pero eso sería al día siguiente, en la inauguración de la tienda o casa de sudación. Transmitimos ideas, construimos comunidades, transformamos la forma de escucharnos. Radio Pilares. El domingo de la inauguración me perdí el rezo en conjunto a los 4 rumbos, al cielo y a la madre tierra que se hizo frente a la puerta del temazcal. En el pequeño cuadro donde se encendió la hoguera para calentar a las 52 abuelas piedritas, las que recobrarían su memoria ancestral cuando estuvieran al rojo vivo. Pero llegué justo a tiempo para hacer mi rezo con tabaco, como me sugirió Edgar en ese momento. Entonces, de un pequeño cesto que contenía la planta ancestral, tomé una cantidad y la esparcí en la gran fogata. Pedí que la medicina bajara al temazcal, que fuera un bonito y sanador espacio para los que asistieran a ese inipi, a ese temazcalito. Ya había otras mujeres esperando entrar a la tienda o casa de sudación. A un lado, los hombres partían madera con machetes para alimentar la hoguera. Edgar decía que la medicina haría su trabajo, es decir, las plantas medicinales, como la manzanilla que desinflama, el tabaco, cuya ofrenda es una manera de conectar con el cosmos, una vía para que baje la medicina. La salvia es una protección. Estas son algunas de las plantas que se usan dentro del temazcal. A un costado de la hoguera se colocaron implementos que se usarían dentro del temazcal, como el atecocoli, el tabaco y los panhuehuetl. Esperamos unas horas hasta que las abuelitas se tornaron del color del sol para entrar en la casa de vapor. ¿Qué sucede dentro del temazcal? Adentro del temazcal sucede algo muy mágico. La gente se cura, se sana de todos los dolores, las enfermedades, ¿no? Ahí es donde entramos con la piedra volcánica y el agua, y es la transformación de la tlachinole. Estamos hablando de temazcaltoxi, ¿no? Y adentro sucede algo muy místico, ¿no? Todos nos curamos con cantos, con rezos y con palabras. Veo que tienen algunas plantas ahí preparadas para usarlas dentro. ¿Qué poder o qué importancia tienen estas plantas que se usan dentro del temazcal? Son plantas de poder, las cuales nos sanan y que nos han enseñado los abuelos a usarlas adentro del temazcal. Muchas son para desinflamar, para la tos, para dolores. Entonces eso conjugado con el vapor, se abren nuestros poros y la medicina entra a nuestro cuerpo. Y es cuando sucede la magia y viene la cura. También tenemos la planta que es muy poderosa, la salvia. Entonces esas se colocan en el ombligo y ya podemos prepararnos para que no nos absorbamos energías malas que luego trae la gente. Y llegó el momento de entrar. Pero antes, cada persona tuvo que ser sahumada. Pasamos con los brazos abiertos y Edgar hacía la señal de los rumbos y soplaba el poposhkomitl. Lo pasaba por todo el cuerpo de cada uno de los asistentes, de pies a cabeza, por el frente y por atrás. Previo a nuestra entrada, ellos, los danzantes de sol, ya habían ingresado al recién sembrado inipi a pedir permiso al Gran Espíritu, a las esencias encargadas de bajar la medicina dentro del temazcal. Como ya lo habían comentado Miguel y Edgar, ya sahumados en la entrada y de rodillas,
con la frente en el pasto, pedíamos permiso a las esencias, a los espíritus para entrar al inipi. Entrábamos con un ixcualmécatl, una cinta roja alrededor de la frente. Esa cinta que es considerada un símbolo solar para los antiguos mexicanos. También es un símbolo del danzante. Simboliza el nacimiento del sol, la vida y la muerte. El maxtla, la cinta roja alrededor de la cintura, es también una protección que se usa para entrar al temazcal, aunque no todos lo acostumbran. Dentro ya estaba Miguel, quien nos dio la bienvenida. Entramos lo más ligeros posibles para soportar el calor, y cada uno se fue acomodando donde quería en el fresco pasto. Cuando todos estuvimos dentro, ingresaron las abuelitas piedras. Desde fuera, una persona metía las piedras casi rojas con un bielgo, y cada vez que entraba una abuelita, el de afuera decía: «Entra, abuelita piedra». Entonces nosotros contestábamos: «Bienvenida, abuelita piedra». Y con las ornamentas de venado, otra persona las iba acomodando y recibiendo. En ese momento recordé lo que Edgar me había dicho sobre el venado, el que con sus astas subió al sol para que alumbrara el mundo. Y pensé que tal vez por eso las abuelas, cuando entran al rojo vivo y son acomodadas con las astas del venado, simbolizan esa iluminación dentro del temazcal. Ya acomodados todos en el ombliguito, así como las abuelitas piedras, otra persona se encargaba de hacer un rezo por cada una de las piedras que llegaba. Una especie de petición o intención. Con un pedazo de copal marcaba las piedras y hacía la señal de los rumbos en ellas. Y al contacto del copal se escuchaba un siseo dentro de la tienda de sudación que desprendía el olor del copal en todo el interior. Así fueron entrando las 7 primeras piedras a la primera puerta o rumbo del temazcal. Luego se cerró la puerta. Éramos unas 10 o 12 personas. Todo quedó oscuro y comenzamos a sudar por el calor que ya se sentía. Yo cerré los ojos y solo escuché la voz de Antar, el joven a cargo de esa puerta que nos dio la bienvenida. Cada uno nos fuimos presentando y dijimos por qué estábamos ahí. Hacíamos nuestra petición de ayuda, de sanación o lo que quisiésemos, ya fuese para una persona o en general. Antar nos hablaba de la práctica del inipi y su importancia para los pueblos lakotas. Antar tiraba agua con las ramas de las plantas medicinales sobre las abuelas y surgía el siseo, el canto de las abuelas. Era el encuentro entre el atl, agua, y tlet, fuego, el agua quemada, vaporizada, el atlachinoli, que comenzó a surgir y a llenar el gran útero donde nos encontrábamos. Entonces Antar y los danzantes comenzaron a cantar. Eran unos cantos lakotas. Sentí mucha emoción y un nudo en la garganta. Luego Carlos Alberto pidió permiso para un canto de liberación. Fue un grito prolongado, una expulsión continua que solo él sabía de qué se liberaba. El calor nos hacía sudar, sacar toxinas físicas, mentales y espirituales. Continuaron los cantos, pero con panhuehuetl. Antar nos preguntaba: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, contestábamos algunos bañados en sudor. Luego se escuchó el grito de ¡puerta! La primera etapa de 4 en el temazcal había terminado. Entonces entró la luz y respiramos un poco el aire fresco que entraba por la boca de la casita de vapor. Después vino la segunda puerta. Entraron las abuelas, más abuelas todavía, y fueron recibidas de la misma manera, con rezos y por otra persona. Antar continuó guiando el temazcal, arrojando agua sobre las abuelas y el calor aumentaba. Pero para mí era una sensación agradable. Respirar el aire caliente me aflojaba la nariz, la frente me escurría, todo me escurría por fuera. Yo estaba en flor de loto, con los ojos cerrados. Solo escuchaba la voz de Antar y luego los cantos de los danzantes de sol ahí presentes. Antar nos invitó a imitar esos sonidos de los cantos. Era como integrarnos a un rezo comunitario. Fue una emoción muy grata, muy extraña, pero hermosa. No sé cuánto tiempo pasó. Eran momentos de reflexión, de relajamiento, de estar y no estar. Nuevamente la pregunta de ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Nos hizo regresar y contestar. Bien, entonces el grito de puerta volvió a ser la luz y volvió a entrar la claridad en la tienda de sudación. Llegó el momento de la tercera puerta y le tocó a Edgar ser el guía. Nos invitó a reflexionar por nuestro estar ahí. Se pidió por personas enfermas y por muchas cosas buenas
para todos nosotros, para toda la humanidad. Con los manojos de plantas medicinales y de protección, rociaba a las abuelas y hacía un movimiento circular para que las gotas de agua nos cayeran a todos y para avivar el calor. Los cantos eran más fuertes y daba la sensación de estar escuchando y viendo a los grandes jefes del norte cantando ahí junto a nosotros. La emoción era extraña, pero agradable. Luego el grito de puerta volvió a escucharse y se hizo la luz. En la cuarta y última puerta estuvo Miguel, quien me pidió hacer los rezos a las abuelas con el copal. Me dieron en una concha el copal y fui trazando sobre el cuerpo de las abuelas la señal de los rumbos. De inmediato se desprendía el aroma de la resina en todo el inipi, ese siseo, ese canto de las abuelas. Fueron 9 las abuelas a las que me tocó recibir. Pedimos por los enfermos, por los jóvenes, sanación en lo físico, mental y espiritual, por la paz. Y volvimos a escuchar las voces de los danzantes de sol y sus cantos lakotas. Sus voces eran las de los abuelos ahí presentes. Eran voces fuertes, cargadas de energía, armoniosas, ancestrales. Las mujeres también cantamos, y ante la invitación yo me atreví a cantar Los años danzan. Hubo momentos en que el calor era tan fuerte que sentía arder mis orejas. Entonces me recosté en el pasto donde el calor era menor. Creo que la próxima vez usaré un paliacate para que me cubra media cabeza y orejas. El cuerpo sudaba por todas partes. Abrir o cerrar los ojos daba igual. Todo estaba oscuro. Solo respiraba y me dejaba llevar por esa sensación de tranquilidad, de fuerza que me impregnaba estar en ese lugar. Finalmente, Miguel dijo la última palabra, puerta, y se abrió la cortina de la boca del temazcal. Se levantaron un poco las telas, entró el frescor, dimos gracias y nos quedamos unos momentos disfrutando del vapor, algunos acostados. Luego fuimos saliendo del inipi, de ese temazcalito, como recién nacidos del útero materno. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. ¿Y qué piensas tú de toda esta proliferación que últimamente se da en los temazcales? ¿Realmente se está rescatando la esencia de los ancestros en la medicina dentro de los temazcales? Sí se está rescatando y en otros lados se da mala medicina. Eso ya es a nivel personal, ¿no? La rescata quien estudia y la pone en práctica y a su vez se la pasa a los hijos. En mi caso, me contaban que esto va a repercutir 7 generaciones adelante. Yo no entendía eso, sino a su vez cuando mi niño se sienta solo y desesperado, va a tener a dónde ir a rezar, que es el temazcal, porque él me ha visto donde estoy. Entonces para mí eso ya es ganancia. Eso es salvar un poco de lo ancestral, ¿no? Y honro a mis ancestros, ¿no? Por haber aprendido esta medicina. Así es como se rescata un poco de esto. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista y esperemos que podamos venir seguido aquí al ombliguito de este temazcal. Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo también, porque todos somos la medicina, ¿no? Y está abierto al público. Quien guste estar aquí, son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. En este vientre, madre tierra temazcal, las gracias hoy le vengo a dar. Fuego sagrado, abuelo huehueteo, gracias le doy por su calor. Fuego sagrado, abuela huehueteo, gracias le doy por su calor. Agua sagrada, aramara yo le doy. Las gracias doy, agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias doy, al aire aliento, sagrado movimiento, gracias
siembra temazcal, las gracias doy, Neguana. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí la crónica de esta siembra de temazcal, del INIPI de origen lakota en tierras xochimilcas. Esperamos que haya sido de su agrado este trabajo y los invitamos a que nos comenten qué les pareció este programa. Agradecemos mucho a todos los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por su amabilidad, por permitirme estar en esa siembra de su temazcalito, en ese hermoso INIPI. Y los invitamos para que asistan a ese temazcal, a ese INIPI de origen lakota. Créanme que es una gran experiencia. Y si se animan, pues les dejamos la invitación con los teléfonos de Miguel y de Edgar para que se pongan en contacto con ellos y anuncien su llegada. Muchas gracias, Arturo, por haber sido el enlace con los compas del temazcalito. Finalmente, gracias a Pilares Yanquic por las instalaciones y a nuestra productora Erandia Bendaño y a todo el equipo que hace posible este programa. Soy su amiga Sihuapactli y nos vemos en una próxima emisión. Tito Tasque. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentó Radio Pilares, las voces de la comunidad. Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas.